Bueno, os voy a explicar lo que es el tiro parabólico. Con un solo problema o con un solo caso vamos a ver la cantidad de aplicaciones que podemos resolver a partir de unas ecuaciones matemáticas que ya hemos ido viendo con el tiro parabólico con las características de un tiro horizontal. El ejemplo, pues por ejemplo, podéis tener aquí un proyectil que se dispara con una velocidad v sub 0, el proyectil va a hacer una trayectoria parabólica y va a llegar hasta el suelo. ¿Por qué es parabólica? Posiblemente porque la ecuación de la trayectoria es una parábola. Muy importante que una parábola es una curva cuyo punto es un punto que hace que sea simétrico tanto la rama que asciende como la rama que desciende. Por tanto, todo lo que ocurre subiendo va a ocurrir bajando. Eso lo iremos viendo poco a poco y vamos a ver las matemáticas que nos dicen esto. En este tipo de problemas, lo más importante son los parámetros que nos van dando para poder resolverlo. Os lo voy a hacer con un ejemplo práctico, que sería el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un proyectil que sale con una velocidad inicial de 200 metros por segundo y con un ángulo de salida de 30 grados. Puede ser, estáis jugando al baloncesto y tiráis a canasta. Estáis jugando al fútbol, le dais un golpe a la pelota y pasa por encima de una barrera. Estáis jugando a los dardos. Es decir, tenéis miles de ejemplos en el cual puedo aplicar que al tirar un objeto pasa por encima de una barrera. Puede ser una montaña, puede ser una almena de una fortaleza, lo que se ocurra. Bueno, ¿cómo montamos este problema? Este problema lo montamos a partir de la ley de composición de velocidades de Galileo. ¿Qué decía esta ley de velocidades de Galileo? Pues que yo puedo estudiar un movimiento complejo, como es este, de salida, estáis disparando un proyectil con... Bueno, tenéis que tener en cuenta que yo a la hora de escribir estáis disparando un proyectil que justo en el ángulo de salida tiene un valor determinado. Mi problema va a tener 200 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Vale, entonces, esta v sub 0, al salir, como voy a aplicar la ley de composición de velocidades o de movimientos de Galileo, va a tener dos componentes. Una componente según el eje X y una componente según el eje Y. El otro día, cuando hacíamos los problemas de tiro horizontal, que el proyectil salía así desde una altura, veíamos que aquí, en esta salida, esto era la altura y esto era el suelo. ¿Qué ocurría aquí? Pues que el proyectil, al salir de aquí, según el eje X, esto solamente tenía componente X. Ahora el problema se hace un poco más complejo, pero no mucho. Simplemente tener en cuenta lo que acabo de decir, que tiene dos componentes. Entonces, vamos a ir montando el problema de salida. Entonces, lo que nos va a decir las matemáticas es que si yo quiero calcular la componente X va a ser igual, tenemos un triángulo rectángulo, por trigonometría sabemos que v sub 0x es v sub 0 por el coseno de alfa. Los que tengáis un poco menos de soltura a la hora de trabajar con trigonometría, esto es algo que se va a repetir mucho y yo os aconsejo que lo tengáis claro desde el principio, pues que el coseno de alfa siempre es el lado contiguo, por eso yo siempre digo coseno contiguo, que es el lado contiguo v sub 0, x partido v sub 0. Si tú despejas v sub 0x, te queda v sub 0 por el coseno de alfa, que es lo que tenía aquí. Esto no es necesario escribirlo siempre, lo podéis poner desde la primera vez. Si yo cojo ahora y hago v sub 0i, pues lo mismo, v sub 0, si v sub 0x era el coseno, v sub 0i, que es este lado, que es igual que este lado, es v sub 0 seno de alfa. Es decir, que el seno de alfa es el lado contiguo, que es v sub 0i partido v sub 0. Entonces, esto no es necesario ponerlo cada vez que hagáis el problema,
y simplemente lo podéis poner directamente. Bueno, pues ya esto lo borro y ya tenemos las características del problema en su salida, que era esta, v sub 0. Si ahora cojo y simplemente voy sustituyendo sus datos, v sub 0x es v sub 0, pues 200 por el coseno de 30. Y ahora v sub 0i va a ser 200 por el seno de 30. Bueno, sustituyendo los valores que tenemos aquí y metiéndolo en la calculadora, pues obtendríamos aquí 173,2 metros y aquí abajo 100 metros. Vuelvo a repetir los cientos de forma numérica para que os sea todo más sencillo. A partir de que tengo estos datos, solamente tenemos que estudiar ahora mismo y montar las ecuaciones de posición. Bueno, una vez calculadas las componentes de la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, pues vamos a calcular ahora las ecuaciones de posición. Las ecuaciones de posición las vamos a calcular a partir de lo que ocurre tanto en el eje X como lo que ocurre en el eje Y. Es decir, vamos a aplicar la ley de composición de velocidades de Galileo, o con la ley de composición de movimiento de Galileo. A lo largo del eje X, como estamos observando en el gráfico, la velocidad va a ser constante en este tipo de problemas que vamos a hacer a nivel de primero de bachillerato, porque vamos a suponer que en ningún momento sopla viento, hay rozamiento con el aire, no hay nada que se interponga en el movimiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que solamente vamos a estudiar una de las ramas de la parábola. Como ya he dicho, el movimiento parabólico, al describir una trayectoria parabólica, ha de cumplir las propiedades de una parábola. Entonces, justo en este punto, ¿qué ocurre? Empieza el movimiento a bajar. ¿Por qué? Porque hay una componente en el eje Y, que aquí estamos observando, que en este momento, a medida que va subiendo, se va haciendo cada vez más chica porque la gravedad también actúa. Entonces, la otra ecuación que pondremos ahora también es la del eje Y. Es importante entender que al ser una parábola, todo lo que tenemos en esta rama, lo tenemos en esta rama. Es decir, que todos los puntos son simétricos o tienen su simétrico en el lado izquierdo o en el lado derecho. La única diferencia es que este punto es ascendente y me lo está dando el signo de la velocidad en el eje Y, que veremos que me va a salir positiva porque sube a lo largo del eje Y positivo, y esta me va a salir en las ecuaciones negativa porque va hacia abajo. Por eso es tan importante el concepto de vectores dentro de lo que es la física. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en el eje X? En el eje X el movimiento va a ser rectilíneo y uniforme. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la velocidad en el eje X es constante. Si escribimos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, recordar, os lo pongo aquí, que el espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Entonces aquí pondríamos x igual a x sub 0 más v por t. Ahora, vamos a sustituir datos. Como el origen del movimiento, aquí no hay duda, lo hemos tomado en este punto, en el origen que es 0, 0, por lo pronto esta x sub 0 es 0. Entonces, ¿qué significa? Que la ecuación de movimiento en el eje X sería la v. No hay que olvidar que es la vx, que es esta de aquí, es lo que me ha salido aquí. Por eso podemos poner v sub 0x va a ser 187,2 metros por segundo, que no haría falta poner los metros por segundo, simplemente la ecuación sería 182t para poder trabajar
mucho mejor. Ya tenemos la primera. Vámonos a la segunda. La segunda ecuación sería cuando el cuerpo va ascendiendo. Como va ascendiendo, la gravedad actúa hacia abajo. Por tanto, va frenando el movimiento. Es decir, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero tomando la gravedad negativa. ¿Por qué? Porque tira hacia abajo, lo va frenando. Entonces, si escribimos las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado, sabemos que es esta ecuación. Por tanto, traduciéndolo a este problema, como estamos trabajando en el eje Y, va a ser el espacio en el eje Y, el espacio inicial, la componente su 0i inicialmente, más un medio de g por t al cuadrado. Simplemente hemos traducido esta ecuación por esta. Ahora simplemente tenemos que sustituir datos. Me voy, ¿y su 0? Pues 0 porque estoy en el origen de coordenadas. Seguimos. V sub 0i lo he sustituido aquí, que son 100. 100 t. Más un medio, vamos a tomar para facilidad menos 10 por t al cuadrado. Entonces, resumiendo, la ecuación que me queda para el eje Y va a ser igual a 100 t menos 10 entre 2 son 5, el más por menos menos, 5t cuadrado. Esta es la segunda ecuación de posición. Es decir, x sería esta y la y esta. Entonces, si queremos escribir el vector de posición, sería 187,2t y más, abro un paréntesis, 100t menos 5t al cuadrado j metros. Esto lo que nos permite es saber en qué posición está el móvil en cada instante. Es decir, por ejemplo, al cabo de cierto tiempo quiero saber qué posición ocupa tanto en el eje Y como en el eje X. Es decir, lo que se ha desplazado el proyectil, la bomba, la pelota, lo que queráis, en el eje X y lo que se ha desplazado en altura. Es decir, aquí habrá unas coordenadas X, Y. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que ese punto fuera para t igual a un segundo, para simplificar todos los cálculos. Entonces, la xt sería 100, 187, 2 por 1, es decir, 187,2 metros. Y la y para un segundo sería 100 por 1 menos 5 por 1 al cuadrado. Es decir, 100 menos 5, no 25 metros. Luego el punto ese que estaba buscando sería el 187, 2, no 25 metros. Es decir, que si me voy aquí, sé que se ha desplazado 187 metros, 2 hacia la derecha y estamos a una altura de 95 metros con respecto del suelo. Ahora vamos a calcular lo que se llama el alcance. Normalmente se dice máximo. En la figura pues sería el proyectil ha hecho tal curva y ha llegado a su objetivo. Y entonces esto es lo que hemos llamado alcance máximo. Bueno, ¿cómo vamos a calcularlo? Partimos, como antes os he dicho, de las ecuaciones de posición. Siempre vamos a partir
de estas ecuaciones, aunque hay fórmulas que también te lo van a dar, pero tendríais que saber una fórmula de memoria, y yo lo que pretendo con vosotros es que de alguna forma sepáis deducir las cosas y de dónde salen. De esta manera aprenderéis mucho más rápido y os servirá para cualquier tipo de problema. Bueno, nos fijamos en el gráfico. Ahora es matemática pura. Este punto es el 0, 0. Entonces, este punto que tengo aquí va a ser el x. ¿Qué x? Pues el x máximo, 0. ¿Veis? Este, por ejemplo, sería el punto medio, sería x partido 2 o otras coordenadas. Esta coordenada es el x máximo 0. 0 porque no tiene altura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Si me han dicho que y es igual a 0, ¿a qué ecuación me tengo que ir? Pues a la ecuación de posición de la y. Entonces me voy a esta ecuación y pongo un 0 en it, porque es la coordenada para t para este punto. Esto sería 100t menos 5t cuadrado. ¿Qué significa esto? Que esta ecuación, cuando yo lo igualo a 0, me va a decir el tiempo que ha tardado en llegar hasta aquí. Es decir, si ahora sacamos factor común t, me quedará 100 menos 5t. Esto tiene dos soluciones. Cuando t es igual a 0, entonces vosotros me diréis, t igual a 0. Pues claro, cuando t igual a 0, y igual a 0. Pero esto no es una solución que me sirva. No me sirve. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es el inicio del problema donde el proyectil todavía no había sido ni disparado. Como veis, es una interpretación física de las matemáticas. Y ahora me quedaría la otra posible solución, que es cuando esto de aquí es igual a 0. Si despejamos esto, me quedará 100 igual a 5t, y t es 100 entre 5, que son 20 segundos. Pues ya tenemos el tiempo que ha tardado el proyectil en llegar desde aquí hasta aquí. En t igual a 0 estaba aquí y en t igual a 20 estamos aquí. ¿Veis? Entonces, ¿cuánto ha recorrido en el eje X? Pues me voy a la ecuación de las X, lo sustituyo para 20 segundos y sería 187,2 t. No pongo t. ¿Qué tengo que poner? Tengo que poner los 20 segundos, que es el tiempo en que ha volado el proyectil. Le tenéis que dar a la calculadora, yo ya lo tengo hecho y me salen que son aproximadamente 3.464 metros. Esta es la distancia que recorre el proyectil desde que sale en el vuelo, desde aquí, y llega hasta aquí. Como veis, es muy fácil. No hemos aplicado ninguna fórmula de memoria, simplemente lo hemos deducido de las ecuaciones de posición.